Adopté a la niña que mi hermana abandonó cuando tenía apenas 2 semanas de nacida, y ahora, 7 años después, cuando finalmente había reconstruido su vida y decidido que estaba lista para recuperarla, mi hermana Delfina apareció en la puerta de mi casa exigiendo que le devolviera a la hija que ella misma había dejado en una caja de cartón frente a la puerta de emergencias de un hospital sin dejar ni siquiera una nota con su nombre. Se llama Milagros, y ese nombre no fue una elección casual de mi parte, sino una decisión deliberada que tomé la misma noche que la recibí, consciente completamente de lo que ese nombre representaría para ella durante el resto de su vida, un recordatorio constante de las circunstancias extraordinarias que rodearon su llegada al mundo y a mi hogar. Todo comenzó 7 años atrás, cuando Delfina, entonces con 23 años, atravesaba lo que ella misma describía como el periodo más caótico de su existencia, involucrada en una relación tóxica con un hombre llamado Ezequiel que la había introducido progresivamente a un consumo de sustancias que había escalado desde experimentación ocasional hasta una dependencia que consumía prácticamente cada aspecto de su vida diaria. Nuestros padres, después de años de intentos fallidos de intervención, habían decidido finalmente establecer límites firmes, negándose a continuar financiando un estilo de vida que solo perpetuaba comportamientos autodestructivos, una decisión difícil pero necesaria que resultó en que Delfina se distanciara completamente de la familia durante casi 2 años, manteniendo contacto esporádico principalmente conmigo, la hermana menor que siempre había mantenido una relación más cercana con ella a pesar de las dificultades crecientes. Descubrí que Delfina estaba embarazada apenas 3 meses antes de que naciera Milagros, cuando ella me llamó una noche completamente desesperada, admitiendo que no había recibido ningún tipo de atención prenatal adecuada, que continuaba consumiendo sustancias de manera intermitente a pesar del embarazo, y que sentía terror absoluto ante la perspectiva de convertirse en madre bajo circunstancias tan caóticas y sin ningún tipo de estabilidad económica o emocional que pudiera ofrecerle a un bebé. Intenté, durante esos 3 meses, ayudarla de todas las formas posibles, acompañándola a citas médicas que logré coordinar de emergencia, ofreciéndole quedarse en mi propio apartamento para alejarla de la influencia constante de Ezequiel, incluso considerando seriamente intervenciones más drásticas relacionadas con programas de rehabilitación, pero Delfina, atrapada en un ciclo de dependencia que resultaba considerablemente más poderoso que cualquier intervención familiar bien intencionada, continuaba regresando repetidamente a las mismas circunstancias destructivas. Milagros nació prematuramente, apenas 34 semanas de gestación, en un hospital público donde Delfina había sido llevada de emergencia después de que unos vecinos alertaran sobre gritos de dolor provenientes de su apartamento. Yo llegué al hospital apenas 2 horas después del parto, encontrando a mi hermana en un estado de deterioro físico y emocional que me impactó profundamente, apenas capaz de sostener a la pequeña bebé que los médicos le habían entregado momentáneamente antes de trasladarla a la unidad de cuidados intensivos neonatales debido a las complicaciones relacionadas con su prematurez. Durante los siguientes días, mientras Milagros permanecía hospitalizada bajo observación médica intensiva, Delfina desapareció completamente, abandonando el hospital apenas 48 horas después del parto sin ninguna palabra de advertencia, dejando únicamente una nota breve dirigida específicamente a mí, no a nuestros padres, explicando que sabía que no podía cuidar adecuadamente de esa niña, que temía convertirse en el tipo de madre que dañaría irreparablemente a su propia hija de la misma manera que ella sentía que su adicción la estaba dañando a sí misma, y suplicándome que yo me hiciera cargo de Milagros porque confiaba en que yo podría ofrecerle la vida estable que ella sabía que era incapaz de proporcionar en ese momento de su existencia. No dudé ni un solo instante. Tenía 26 años entonces, soltera, con una carrera profesional estable como arquitecta que me permitía cierta flexibilidad financiera, y aunque la perspectiva de convertirme en madre soltera de manera tan repentina resultaba abrumadora considerando las circunstancias, sentí una conexión inmediata e innegable con esa pequeña bebé prematura que luchaba por sobrevivir en la unidad neonatal, una conexión que trascendía completamente cualquier cálculo racional sobre las dificultades que enfrentaría criando sola a una niña. Inicié inmediatamente el proceso legal de adopción, un camino que resultó considerablemente más complejo de lo que había anticipado inicialmente, requiriendo primero establecer legalmente el abandono de Delfina, quien, para facilitar considerablemente el proceso, firmó voluntariamente los documentos de renuncia a sus derechos parentales apenas 3 semanas después de haber abandonado el hospital, contactándome brevemente para completar ese trámite legal antes de desaparecer nuevamente de nuestras vidas durante los siguientes años. El proceso de adopción formal se completó oficialmente cuando Milagros tenía apenas 4 meses de edad,
convirtiéndome legalmente en su madre con todos los derechos y responsabilidades correspondientes, un momento que celebré con una alegría profunda mezclada inevitablemente con una tristeza persistente sobre las circunstancias que habían hecho posible esa adopción, consciente siempre de que estaba criando a la hija biológica de mi propia hermana bajo condiciones que ninguna de las dos habría elegido idealmente. Durante los siguientes 7 años, construí una vida completamente dedicada a Milagros, adaptando mi carrera profesional para permitir mayor flexibilidad de tiempo, mudándome a una casa más grande en un vecindario con mejores escuelas, desarrollando una red de apoyo sólida a través de otras familias en circunstancias similares, y experimentando el tipo de amor incondicional y profundo que solo entendería completamente después de convertirme en madre, sin importar que esa maternidad hubiera comenzado bajo circunstancias tan inesperadas y complicadas. Nuestros padres, particularmente mi madre, se convirtieron en abuelos extremadamente involucrados en la crianza de Milagros, ofreciendo apoyo constante que resultó invaluable durante los primeros años especialmente difíciles, mientras que Delfina, durante este periodo de 7 años, mantuvo un contacto extremadamente esporádico e impredecible con la familia, apareciendo ocasionalmente durante periodos de estabilidad relativa antes de desaparecer nuevamente cuando las recaídas inevitablemente ocurrían, un patrón que se repitió con una consistencia dolorosa durante prácticamente todo el tiempo que Milagros había estado bajo mi cuidado. Milagros creció sabiendo, desde una edad apropiada según me aconsejaron diversos especialistas en desarrollo infantil, la verdad sobre sus circunstancias de nacimiento y adopción, presentada siempre de una manera cuidadosamente adaptada a su capacidad de comprensión según iba creciendo, enfatizando que había sido elegida y amada profundamente, que su madre biológica había tomado una decisión extremadamente difícil pero que provenía, según le explicaba, de un lugar de amor genuino hacia ella. A pesar de las circunstancias complicadas que rodeaban esa decisión, ella llamaba a Delfina, tía Delfina, durante las ocasiones esporádicas en que ésta aparecía en nuestras vidas, sin ningún conocimiento particular sobre la conexión biológica más profunda que las unía, una información que había decidido, junto con el consejo de una terapeuta familiar especializada en adopciones, revelarle gradualmente cuando alcanzara una edad y madurez emocional apropiada para procesar completamente las complejidades de esa realidad. Los últimos 2 años habían representado un periodo de estabilidad notable para Delfina, según la información que recibía a través de nuestros padres, quienes mantenían mayor contacto directo con ella que yo misma, dado que había decidido establecer cierta distancia protectora tanto para mi propia salud emocional como para la estabilidad de Milagros, evitando exponerla repetidamente a las fluctuaciones impredecibles que habían caracterizado la relación de Delfina con la familia durante años anteriores. Según entendía, Delfina había completado exitosamente un programa de rehabilitación intensiva, había mantenido empleo estable durante casi 18 meses consecutivos, y había comenzado, según me comentó mi madre en varias ocasiones durante los últimos meses, a expresar interés creciente en reconectar más profundamente con la familia, incluyendo mencionar específicamente el deseo de conocer mejor a Milagros. Recibí esta información con sentimientos considerablemente complicados, genuinamente feliz por la recuperación aparente de mi hermana, pero también profundamente ansiosa sobre las implicaciones que esta reconexión podría tener eventualmente para la estabilidad que había construido cuidadosamente para Milagros durante 7 años de crianza dedicada. La tarde que Delfina apareció en mi puerta, un sábado aparentemente ordinario mientras Milagros jugaba en el jardín trasero con 2 amigas del vecindario que habían venido de visita, no tenía absolutamente ninguna anticipación sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Abrí la puerta esperando quizás alguna entrega o algún vecino, encontrándome en cambio con mi hermana, considerablemente más saludable en apariencia física de lo que la había visto en años anteriores, pero con una expresión de determinación en su rostro que inmediatamente activó una inquietud profunda en mi interior. «Necesito hablar contigo sobre Milagros», dijo, sin ningún saludo preliminar, su voz cargada con una intensidad que no había escuchado en ella durante mucho tiempo. La invité a pasar, sintiendo que mis manos comenzaban a temblar levemente mientras cerraba la puerta detrás de ella, consciente de que Milagros permanecía jugando en el jardín trasero, afortunadamente fuera del alcance auditivo inmediato de cualquier conversación difícil que estuviera a punto de desarrollarse. «He estado limpia durante 20 meses», comenzó Delfina, sentándose en el sofá de mi sala con una postura que reflejaba tanto nerviosismo como una determinación calculada. «Tengo trabajo estable, terapia semanal, un grupo de apoyo consistente. Estoy completamente diferente a la persona que era cuando tomé esa decisión hace 7 años. Me alegra genuinamente escuchar sobre tu recuperación», respondí con cautela,
sintiendo que la conversación se dirigía hacia un territorio que había temido profundamente durante años sin permitirme nunca articular completamente esa preocupación ni siquiera ante mí misma. Quiero recuperar a mi hija, dijo Delfina entonces, con una claridad que eliminaba cualquier ambigüedad posible sobre sus intenciones. Sé que legalmente la adoptaste, sé que han pasado 7 años, pero soy su madre biológica, y ahora que finalmente tengo la estabilidad necesaria, creo que merezco la oportunidad de criarla yo misma. Sentí que el aire abandonaba completamente mis pulmones ante esta declaración directa, una confirmación de mis peores temores presentada con una firmeza que dejaba claro que Delfina había llegado a esta conversación completamente preparada para esta confrontación. Delfina, dije, intentando mantener una calma que internamente estaba lejos de sentir genuinamente, Milagros tiene 7 años. Ha vivido conmigo desde que tenía 2 semanas de nacida. Yo soy, legal y emocionalmente, su madre. No puedes simplemente aparecer después de 7 años y esperar que esto funcione como si fuera tan sencillo como recuperar algo que dejaste temporalmente. No estoy pidiendo que sea sencillo, respondió, con una intensidad emocional creciente. Estoy diciendo que es mi derecho como madre biológica, y que he cambiado completamente, y que merezco la oportunidad de demostrarlo criando a mi propia hija. Los siguientes minutos se convirtieron en una discusión cada vez más tensa, con Delfina argumentando repetidamente sobre su transformación personal, sobre su derecho biológico, sobre el tiempo perdido que deseaba recuperar, mientras yo intentaba, con creciente dificultad para mantener la compostura, explicar las realidades legales y emocionales de la situación, específicamente que la adopción había sido completada formalmente años atrás, que Delfina había firmado voluntariamente la renuncia a sus derechos parentales, y que legalmente no existía ningún camino automático o sencillo para revertir esa decisión simplemente porque su situación personal había mejorado. Voy a contratar un abogado, dijo finalmente Delfina, poniéndose de pie con una expresión de determinación que sugería que esta conversación estaba lejos de haber concluido definitivamente. Voy a luchar por recuperar a mi hija, y creo que un juez podría considerar que después de 20 meses de sobriedad demostrable, merezco al menos la oportunidad de establecer algún tipo de relación con ella. Después de que Delfina se marchara esa tarde, me senté sola en mi sala durante casi 1 hora, procesando el terror genuino que esta confrontación había despertado en mí, no solo por la posibilidad legal remota pero real de que un proceso judicial pudiera de alguna manera complicar la estabilidad de Milagros, sino también por la responsabilidad emocional de decidir cómo manejar esta situación de una manera que protegiera a mi hija de un trauma potencial mientras también procesaba genuinamente las complejidades emocionales de la recuperación real de mi hermana. Contacté esa misma noche a un abogado especializado en derecho familiar y casos de adopción, Marcelo Iturriaga, quien había sido recomendado años atrás durante el proceso original de adopción y que había mantenido cierto contacto profesional ocasional conmigo durante los años siguientes. Durante nuestra consulta de emergencia al día siguiente, Marcelo me explicó con considerable claridad que, legalmente, la posición de Delfina era extremadamente débil considerando que había renunciado voluntariamente a sus derechos parentales años atrás mediante un proceso legal completo y documentado, y que revertir una adopción finalizada después de 7 años requeriría evidencia excepcional de que la adopción original había sido obtenida de manera fraudulenta o bajo coerción, circunstancias que claramente no aplicaban en mi situación dado que Delfina misma había solicitado voluntariamente que yo adoptara a Milagros. Legalmente, estás en una posición extremadamente sólida, me aseguró Marcelo durante esa reunión inicial, pero necesito advertirte que estos casos, incluso cuando la posición legal es clara, pueden volverse emocionalmente devastadores si Delfina decide proceder con acciones legales, particularmente porque cualquier proceso judicial probablemente requeriría eventualmente que Milagros esté al tanto de la situación de alguna manera apropiada para su edad. Esta advertencia resultó particularmente relevante considerando que, según había mencionado brevemente en nuestra conversación tensa, Milagros no tenía ningún conocimiento sobre la conexión biológica real entre ella y Delfina, información que había estado planeando revelar gradualmente en los próximos años pero que ahora enfrentaba la posibilidad de tener que abordar mucho más precipitadamente dependiendo de cómo se desarrollaran los eventos siguientes. Consulté también, durante las semanas siguientes, con nuestra terapeuta familiar de confianza, la doctora Renata Aguilar, quien había trabajado con nosotras durante los primeros años posteriores a la adopción ayudándome a desarrollar estrategias apropiadas para eventualmente discutir con Milagros las circunstancias completas de su nacimiento y adopción.
La doctora Aguilar me aconsejó firmemente considerar cuidadosamente el momento y la manera de cualquier revelación adicional, enfatizando que cualquier información nueva debería presentarse con extremo cuidado para minimizar cualquier trauma potencial relacionado con descubrir repentinamente que la mujer a quien conocía como tía Delfina, era en realidad su madre biológica. Mientras navegaba estas consultas profesionales durante las siguientes semanas, mantuve comunicación limitada pero necesaria con Delfina, principalmente a través de mensajes de texto donde ella continuaba expresando su determinación de perseguir alguna forma de reconexión legal con Milagros, aunque gradualmente, según nuestras conversaciones continuaban, parecía moderar ligeramente sus demandas iniciales desde recuperar custodia completa hacia inicialmente establecer algún tipo de relación reconocida, quizás visitas supervisadas o algún acuerdo intermedio que le permitiera al menos participar de alguna manera formal en la vida de Milagros. Nuestros padres, cuando finalmente les informé completamente sobre la confrontación con Delfina, mostraron reacciones considerablemente divididas que reflejaban la complejidad emocional inherente de toda esta situación. Mi madre, quien había mantenido una relación más cercana con Delfina durante su proceso de recuperación reciente, expresó cierta simpatía hacia el deseo de mi hermana de reconectar con su hija biológica, sugiriendo que quizás existía un camino intermedio que pudiera honrar tanto mi posición como madre legal y emocional de Milagros como el deseo genuino de Delfina de participar de alguna manera en la vida de la niña que había dado a luz. Mi padre, sin embargo, mantuvo una posición considerablemente más protectora hacia mi situación, expresando preocupación sobre el potencial trastorno emocional que cualquier reconexión repentina podría causar en la vida estable que había construido cuidadosamente para Milagros durante 7 años. Y cuestionando abiertamente si la recuperación de 20 meses de Delfina, aunque genuinamente admirable, era suficiente tiempo para justificar el riesgo de trastornar completamente el mundo emocional de una niña que apenas conocía a Delfina más allá de encuentros esporádicos y superficiales durante su corta vida. Durante este periodo de incertidumbre considerable, aproximadamente 6 semanas después de la confrontación inicial en mi puerta, Delfina finalmente contrató formalmente a un abogado y presentó una petición legal solicitando establecer algún tipo de derecho de visitación reconocido, un proceso que, según me explicó Marcelo, aunque no representaba una amenaza directa a mi custodia legal establecida, sí requeriría una audiencia judicial formal donde ambas partes presentaríamos nuestros argumentos ante un juez familiar. La perspectiva de este proceso legal formal intensificó considerablemente mi ansiedad sobre cómo proceder con la revelación necesaria hacia Milagros, dado que Marcelo confirmó que probablemente sería necesario, dependiendo de cómo se desarrollara el caso, que ella eventualmente conociera la verdad completa sobre su relación biológica con Delfina, especialmente si el juez consideraba apropiado eventualmente entrevistar a Milagros directamente sobre sus sentimientos hacia posibles visitas con su tía biológica. Decidí entonces, después de consultas adicionales extensas con la doctora Aguilar, que era momento de comenzar gradualmente el proceso de revelación con Milagros, no de manera abrupta relacionada directamente con el proceso legal en curso, sino a través de una conversación cuidadosamente estructurada sobre su historia de adopción que había estado planeando desarrollar más completamente en los próximos años de todos modos. Una tarde tranquila, sentadas juntas en su habitación mientras ella jugaba con algunos de sus juguetes favoritos, inicié la conversación explicándole, de una manera adaptada apropiadamente a su comprensión de 7 años, que aunque yo era completamente su mamá en todos los sentidos que realmente importaban, ella había nacido de otra mujer que había decidido, por razones muy complicadas relacionadas con dificultades que esa mujer estaba atravesando en su propia vida, que yo sería quien la cuidaría y la amaría como su verdadera familia. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Milagros, con una curiosidad natural más que con angustia evidente, procesando esta información con la resiliencia característica que a menudo demuestran los niños ante revelaciones que los adultos anticipan como potencialmente traumáticas. Respiré profundamente antes de responder, consciente de que las siguientes palabras transformarían completamente su comprensión de una relación que había considerado hasta ese momento simplemente como una tía ocasional. Es tía Delfina, dije finalmente, observando cuidadosamente su reacción mientras procesaba esta conexión inesperada. Milagros se quedó en silencio durante un momento considerable, con una expresión que reflejaba genuina sorpresa mezclada con una comprensión gradual que se iba desarrollando mientras conectaba mentalmente esta nueva información con recuerdos previos de los encuentros esporádicos que había tenido con Delfina durante los años anteriores. ¿Entonces ella es mi mamá de verdad?, preguntó finalmente,
con una vulnerabilidad en su voz que confirmaba que, a pesar de su procesamiento inicial relativamente calmado, esta información sí representaba algo emocionalmente significativo que necesitaría procesar más profundamente. Ella te dio la vida, respondí cuidadosamente, siguiendo las estrategias específicas que la doctora Aguilar me había ayudado a desarrollar durante nuestras consultas, pero yo soy tu mamá de verdad, la que te ha cuidado, criado y amado durante toda tu vida. Ser madre no es solo sobre quién te da la vida, sino sobre quién elige amarte y cuidarte cada día. Durante las siguientes semanas, mientras Milagros procesaba esta información significativa con la ayuda tanto mía como de sesiones adicionales con la doctora Aguilar que había recomendado específicamente para ayudarla a navegar estas emociones complejas, el proceso legal con Delfina continuaba desarrollándose hacia la audiencia judicial programada. Delfina, informada por su propio abogado sobre el hecho de que yo había revelado la verdad completa a Milagros, solicitó una reunión adicional conmigo, esta vez con un tono considerablemente más conciliador que la confrontación inicial semanas atrás. No quiero causarle más confusión de la que ya está procesando, dijo Delfina durante esta reunión más calmada, sentadas ambas en mi cocina con una taza de café entre nosotras. Creo que necesitamos encontrar una manera de proceder que priorice genuinamente su bienestar sobre nuestras propias necesidades individuales. Esta declaración representó un cambio significativo en el tono de nuestras conversaciones, sugiriendo que quizás Delfina, a través de su propio proceso terapéutico continuo relacionado con su recuperación, había comenzado a reconsiderar más cuidadosamente las implicaciones completas de sus demandas iniciales sobre recuperar algún tipo de custodia o derecho parental formal. ¿Qué es exactamente lo que quieres, Delfina?, pregunté directamente, genuinamente curiosa sobre si su posición había evolucionado desde la determinación inicial de recuperar completamente a su hija biológica. Quiero que ella sepa quién soy, respondió, con una honestidad que parecía considerablemente más genuina que la determinación combativa de nuestra confrontación inicial. Quiero la oportunidad de construir algún tipo de relación con ella, aunque sea gradual, aunque sea limitada al principio. No quiero quitártela, Adriana. Creo que en el fondo siempre supe que legalmente no tenía ningún camino realista para eso, y honestamente, viéndote con ella durante estos años, sé que eres genuinamente su madre de todas las maneras que realmente importan. Esta conversación marcó un punto de inflexión significativo en toda esta situación compleja, transformando gradualmente lo que había comenzado como una confrontación legal potencialmente devastadora hacia un proceso más colaborativo de negociar cómo Delfina podría eventualmente integrar alguna forma de relación reconocida en la vida de Milagros sin trastornar completamente la estabilidad que había construido durante 7 años. Trabajamos juntas, con la asistencia continua tanto de Marcelo como de la doctora Aguilar, para desarrollar un acuerdo formal que estableciera visitas graduales y supervisadas inicialmente, comenzando con encuentros breves en presencia mía o de nuestros padres, permitiendo que Milagros desarrollara gradualmente comprensión y quizás eventualmente algún tipo de conexión con Delfina en su rol específico como madre biológica, sin ninguna implicación de que esto alteraría de alguna manera mi posición establecida como su madre legal y emocional principal. El proceso judicial formal se resolvió eventualmente mediante este acuerdo negociado en lugar de una audiencia contenciosa, con el juez familiar aprobando los términos que Delfina y yo habíamos desarrollado conjuntamente, estableciendo un marco legal claro que protegía mi custodia establecida mientras también reconocía formalmente algún derecho limitado de Delfina a mantener contacto supervisado con Milagros bajo condiciones específicas relacionadas con el mantenimiento continuo de su recuperación y estabilidad demostrable. Durante los meses siguientes a este acuerdo, las visitas iniciales entre Milagros y Delfina, siempre en mi presencia o la de nuestros padres durante los primeros meses, se desarrollaron con una cautela cuidadosa mientras Milagros procesaba gradualmente esta relación completamente nueva y compleja. Hubo momentos difíciles inevitables, sesiones donde Milagros expresaba confusión o incluso cierta resistencia hacia participar en encuentros con Delfina, procesando emociones complicadas sobre por qué esta mujer, su madre biológica, la había dejado años atrás. Preguntas difíciles que requirieron conversaciones honestas pero cuidadosamente adaptadas sobre las circunstancias reales que habían rodeado esa decisión original. Delfina, por su parte, demostró durante estos meses una paciencia y comprensión considerable ante el proceso gradual necesario, nunca presionando por mayor cercanía de la que Milagros estaba genuinamente lista para ofrecer, siempre respetando los límites que tanto yo como la doctora Aguilar establecíamos cuidadosamente para proteger el bienestar emocional de mi hija durante todo este proceso de adaptación complejo.
Aproximadamente un año después de la confrontación inicial en mi puerta, la relación entre Milagros y Delfina había evolucionado hacia algo genuinamente positivo, aunque claramente diferenciado de la relación materna primaria que Milagros mantenía conmigo. Milagros había comenzado a referirse a Delfina como submamá Delfina durante las visitas, un término que ella misma había desarrollado espontáneamente para diferenciar esta relación de la que mantenía conmigo como su mamá principal, una distinción que reflejaba una comprensión sorprendentemente sofisticada, para su edad, sobre la complejidad de tener dos figuras maternas distintas en su vida por razones diferentes. Reflexionando sobre todo este proceso, casi 2 años después de la confrontación inicial que había amenazado con trastornar completamente la estabilidad que había construido cuidadosamente para Milagros durante 7 años de crianza dedicada, entiendo que la resolución eventual de esta situación compleja requirió una combinación de firmeza legal apropiada para proteger la posición establecida de Milagros, pero también apertura genuina hacia reconocer que Delfina, a través de su propio proceso de recuperación auténtico, merecía la oportunidad de reconstruir alguna forma de conexión con la hija biológica que había dado a luz bajo circunstancias tan devastadoras años atrás. No fue un proceso sencillo ni exento de momentos de considerable tensión y ansiedad, particularmente durante las primeras semanas cuando la amenaza de un proceso judicial contencioso parecía inevitable, pero eventualmente, la disposición de ambas partes de priorizar genuinamente el bienestar emocional de Milagros sobre nuestras propias necesidades y deseos individuales resultó en una resolución que, aunque complicada, permitió que mi hija creciera con una comprensión más completa de su propia historia, con la seguridad continua de que yo era y seguiría siendo su madre en todos los sentidos que realmente importaban, mientras también desarrollaba gradualmente una relación adicional con la mujer que le había dado la vida, una relación que, aunque diferente, añadía otra dimensión de amor y conexión familiar a su vida en lugar de amenazar la estabilidad fundamental que había necesitado durante sus primeros años de desarrollo. Aprendí, durante este proceso extraordinariamente complejo emocional y legalmente, que el amor maternal genuino a veces requiere la capacidad de reconocer que proteger a un hijo no siempre significa excluir completamente otras conexiones familiares potencialmente valiosas, sino más bien navegar cuidadosamente cómo integrar esas conexiones de una manera que fortalezca, en lugar de amenazar, el sentido fundamental de seguridad y pertenencia que cada niño necesita para desarrollarse plenamente, y que a veces las familias más resilient son precisamente aquellas capaces de encontrar espacio para historias complicadas y relaciones múltiples sin sacrificar la claridad fundamental sobre quién proporciona el amor incondicional y la estabilidad diaria que verdaderamente define la maternidad en su sentido más profundo y significativo. Y para ti que llegaste hasta el final de esta historia, no olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y gracias.